Muy buenos días a todos, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Es un verdadero privilegio y una gran responsabilidad compartir el mensaje de Dios para todos nosotros en esta mañana. Empecemos con una oración, por favor. Señor y Dios, le damos, Dios mío, las gracias por este día, por poder estar aquí, Señor, en su presencia. Le pedimos que bendiga mucho a cada persona que está aquí en este salón, Dios mío, que prepare nuestro corazón para poder recibir su mensaje con mucha humildad, Señor. Las escrituras que vamos hoy a compartir, a leer, son directamente de usted para nosotros. Que podamos tomar esta prédica como personal y poder en práctica todo lo que usted nos quiere enseñar en esta mañana. Dios mío, le pido particularmente que me bendiga con su espíritu para poder ser un instrumento, Dios mío, que hable con amor de su parte, con verdad, con justicia, con pureza, con transparencia, con misericordia, para que su palabra quede en lo alto como siempre debe ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, su Santo Hijo. Amén. Amén. Qué grato, hermanos, poder compartir esta mañana este mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero antes quisiéramos empezar con una noticia. Dinos, Jaime, cuéntanos. Sí, como ustedes saben, la semana anterior hubo un concurso mundial en Bélgica sobre unos grupos de niños cantores. Nuestro grupo ecuatoriano se llama Niños Cantores del Pueblo. Y entre los integrantes están Dani Castro, que está... Todo el vocalista ahí. Dani Castro, y su hermana Daniela. Y su hermana Daniela también. Ellos están de vuelta y hubo un tenaz concurso entre 30 grupos de diferentes países. Y ellos, en representación de Ecuador, junto con otros chicos, quedaron en segundo lugar. Qué grato es ver que los jóvenes, con la ayuda de Dios, consiguen sus anhelos en el arte. Qué bueno, una gran noticia. Bueno, empecemos entonces. Ustedes recordaremos que estamos estudiando el libro de Hechos. La semana anterior nuestro hermano Esteban Brown predicó sobre Hechos 24. El tema de hoy lo hemos puesto como título en Hechos 25: ¿cuánto confiamos realmente en Dios? Vayamos por favor al libro de Hechos, ubíquese en el 25, para dar lectura a los primeros versículos. Qué grato es escuchar a los universitarios aquí predicando la palabra de Dios, ¿sí? Yo también hace poco tiempo estuve en la universidad y parece que fue ayer por la madrugada, pero ahí estuve también en esas filas, en esas aulas. Tenemos un problema técnico con la máquina, pero Ricardo lo va a resolver en un momento. Bueno, recordemos que Pablo estaba preso por más de 2 años en Cesarea. Cesarea es una ciudad que está en la costa del actual Israel. Y en la época de Pablo, Cesarea era la capital y era también el cuartel romano de la provincia de Judea. Roma había invadido muchos territorios, entre estos Judea, y nombró Cesarea, una ciudad nueva, como la capital de la provincia de Judea. No era Jerusalén como a veces pensamos. Cesarea estaba a 80 kilómetros de Jerusalén, en línea recta.
una distancia más o menos como de aquí a la Tacunga, ¿no? Aproximadamente, para tener una relación. En algunas Biblias dice, subió de Cesarea a Jerusalén, vamos a leerlo. ¿Por qué dice subió? Porque Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que Cesarea obviamente está a nivel del mar. Por eso indica en algunas Biblias subió, porque estuvo escalando en altura, pero físicamente descendió al sur del país. Y vamos a mostrar el mapa que tenemos aquí. Leamos entonces desde el versículo 1 hasta el 12. Festo llegó a tomar su puesto de gobernador y 3 días después se dirigió de Cesarea a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y los judíos más importantes le presentaron una demanda contra Pablo. Le dijeron, como favor especial, que ordenara que Pablo fuera llevado a Jerusalén. El plan de ellos era hacer que lo mataran en el camino. Pero Festo contestó que Pablo seguiría preso en Cesarea y que él mismo pensaba ir allá dentro de poco. Versículo 5, les dijo, por eso las autoridades de ustedes quieren ir conmigo a Cesarea, y si ese hombre ha cometido algún delito, allí podrán acusarlo. Festo estuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días más, y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente ocupó su asiento en el tribunal y ordenó que le llevaran a Pablo. Cuando Pablo entró, los judíos que habían llegado de Jerusalén se acercaron y lo acusaron de muchas cosas graves, aunque no pudieron probar ninguna de ellas. Pablo, por su parte, decía en su defensa, yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador romano. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allá tu caso? Pablo contestó, estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. Como bien sabe usted, no he hecho nada malo contra los judíos. Si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de que se me acusan, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Pido que el emperador mismo me juzgue. Entonces Festo consultó con sus consejeros y luego dijo, ya que has pedido que te juzgue al emperador irás. Hacemos un alto ahí en la escritura. Bueno, aquí tenemos un mapa sencillo de esta época, ¿no? Y vemos cómo Cesarea está al norte del país y Jerusalén al sur. Entre ellos, como dijimos, hay 80 kilómetros de distancia en línea recta. Cesarea era una ciudad nueva que mandó a hacer uno de los emperadores para poder ahí poner su cuartel principal en la provincia de Judea. Ya, aquí tenemos también casi una fotografía del cuartel general del cual habla la escritura, ¿no? Está una parte nueva y una parte en ruinas. A la derecha hay más conclusiones que son parte del cuartel donde Pablo estuvo preso, donde Pablo fue también juzgado por Félix, en este capítulo por Festo y por Agripa. Y son fotos actuales, pero ya está bastante deteriorada la construcción. Ya, aquí vemos en los primeros versículos de este capítulo que Pablo estuvo preso por más de 2 años en Cesarea. Sin embargo, como leemos ahí, los líderes judíos seguían con la intención de matar. Había transcurrido ya más de 2 años y estos hombres, ustedes recuerdan que hicieron una promesa en capítulos anteriores. Prometieron no comer, no beber nada hasta ver a Pablo muerto. Pasaron 2 años y no consiguieron su propósito. Seguramente desistieron de esa promesa, no. Pero seguían con el rencor en su corazón. Seguían cargados de odio. Seguían cargados de sed de venganza. Cualquiera puede decir, bueno, pasaron 2 años, ya se tranquilizaron, ya se pusieron en paz, o se olvidaron del tema, o dieron una tregua a este asunto. Pero no fue así. Estos hombres seguían tratando de matar a Pablo a través de una emboscada en el camino justamente de Cesarea a Jerusalén.
Ahora una pregunta. ¿Existe alguna situación que no está resuelta en nuestro corazón? ¿Existe algo que nos roba la paz? ¿Existe algún conflicto, algún enojo, alguna cuenta pendiente con alguien? Tal vez de tu familia, tal vez de aquí de la iglesia, entre tus vecinos. ¿Algún problema grave con tus jefes o compañeros de trabajo que todavía no se ha resuelto? Que tal vez han pasado semanas, meses o quién sabe años, y todavía hay algo en tu corazón que no se ha resuelto. Si es así, mi querido amigo, pues Dios te urge a que lo puedas tratar y solucionar lo más pronto posible. No podemos seguir este mal ejemplo de estos judíos de la Escritura, que seguían odiando a este hombre luego de 2 años de estar preso. Pablo estuvo en esta cárcel, estamos viendo, bajo una fuerte presión, 2 años esperando ser juzgado. Cualquier día se le podía llevar a juicio y cualquier día se le podía sentenciar a muerte. Tal vez para él cada día podía ser el último. Vivir con esa presión, con esa angustia, a cualquier ser humano le puede debilitar, le puede angustiar, le puede deprimir, le puede enfermar. Pero a Pablo no fue tan grave la situación para él. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No se desvió de su propósito principal. No estuvo con amargura, hostilidad o desánimo. Pablo permanecía enfocado en su propósito fundamental, que es evangelizar a la gente. Obviamente, Pablo aprovechó esos 2 años que estuvo preso ahí para estar orando, meditando, predicando, en alabanza. Él supo esperar, aceptó los tiempos de Dios, aprovechó la oportunidad y tomó una gran decisión espiritual. ¿Cuál fue esa? En Hechos 23, unas 2 hojas antes en las Biblias, 23:11, vemos qué le pasó a Pablo. Vamos a ver 23:11 nada más. Dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma. Dios le habló a Pablo y le dijo esto hace algún tiempo ya. Entonces, Pablo sabía que Dios le había dicho que va a ir a Roma. Entonces no tenía de qué preocuparse por el momento. Cualquier emboscada que los judíos hubiesen planificado no iba a tener éxito, porque Dios ya le dijo: vas a ir a Roma. Por eso que Pablo dice a Festo: solicito ser juzgado por el emperador. Y Festo dice: si eso has pedido, eso se te cumplirá. Pablo no se fija en el pasado, no reclama por las injusticias, aún por sus errores propios. Si ustedes recuerdan y revisan los capítulos anteriores, Pablo también cometió errores. Como todo ser humano se equivocó algunas veces por defenderse, por sacar adelante su doctrina. Pero aún de sus errores propios, Pablo no se equivocó, no se reprochaba. Ni aún ante cualquier fracaso o dificultad o adversidad que la vida le había dado. Más bien se proyecta al futuro en esta parte de la Escritura, a trabajar en los planes que Dios ya le dijo. Dios dijo: vas a ir a Roma, allá voy a ir. ¿Qué sucede con nosotros, mis queridos amigos, cuando estamos en dificultades? ¿Qué sucede cuando los problemas son álgidos en nuestra familia, en nuestra casa? Nos llega el desánimo, la tristeza invade nuestro corazón, nuestra mente. Mis queridos amigos, en esos momentos tenemos que tomar fuerzas de Dios y tomar decisiones importantes en la vida, así como Pablo lo hizo. En este tiempo de crisis, de espera, de paciencia, decidió seguir los planes que Dios le había mostrado. ¿Cómo está tu confianza en Dios, como dice el título de este mensaje?
¿En qué nivel está tu confianza? ¿Alto, medio, bajo? En momentos difíciles no podemos entender los planes que tiene Dios para nuestras vidas. No quiero ser insensible con el dolor de la gente, de ninguna manera. Hay muchos casos, cada vida tiene su propia historia. Hay dificultades en nuestras familias, en nuestras casas. Gente que se enferma, gente cercana a nuestra familia fallece. Como nos contaba Jefferson en la Santa Cena, hay padres muy enfermos, familiares que fallecen. Y no entendemos regularmente por qué ocurre eso. No entendemos los planes de Dios. Pablo también pudo estar en esta posición y decir, no entiendo este plan de Dios. Sigo preso varios años, yo quiero salir ya de aquí. Quiero ir a predicar en otros pueblos. Quiero visitar las iglesias que planteé hace muchos años. ¿Por qué estoy preso aquí? ¿Qué Dios quiere de mi vida? No veo una luz de salida. Todo está oscuro. Bien pudo tomar Pablo esa posición. Pero hay una escritura que nos puede ayudar a salir de este acertijo. Yo les voy a leer. Está en Isaías 55:8. Y el Señor dice estas palabras: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aquí Dios es clarísimo y nos dice que no nos esforcemos, no nos desgastemos procurando entender algunas de sus voluntades. Mis queridos amigos, cuando estemos en momentos complicados, delicados, dejemos las cosas en manos de Dios. Como Pablo aquí nos da un ejemplo. ¿Cuáles son los resultados de confiar en Dios en momentos difíciles? ¿Cuáles son las muestras que tú debes tener? Que se afirmen tus convicciones en estos momentos. Y que tomes decisiones espirituales importantes en tu vida. Pablo, según vemos los relatos de estos capítulos, estaba más seguro en la cárcel que en libertad. Estaba más al recaudo que preso que libre, porque los judíos estaban tras de él. Habían llegado ya a su límite. Su odio era tan grande que rebasaba el tiempo y la distancia. Pablo toma la decisión importante de pedir al gobernador tratar su caso en Roma con el emperador. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque Pablo era también ciudadano romano y ellos tenían el derecho y asistían a las leyes de pedir que su caso sea juzgado por el emperador en Roma. Esto no significa que el mismísimo emperador iba a conocer su caso y a dictar sentencia. No significa esto, sino que el emperador tenía unas cortes que dependían de él directamente, jueces que dependían de él. Estos iban a juzgar a Pablo. Pero había un riesgo muy alto en esta solicitud de Pablo. Estos jueces en Roma, que dependían del emperador, eran muy estrictos, eran bastante severos en sus sentencias, y la mayoría de veces se dejaban llevar por las influencias económicas, políticas y religiosas, generalmente dando sentencia a favor del más poderoso. Entonces las posibilidades de que Pablo salga libre o inocente eran mínimas, muy pocas. Sin embargo, aquí Pablo nos demuestra un ejemplo de confianza en los planes de Dios. Él dijo: no importa lo que me vaya a pasar allá en Roma, tal vez pierda mi vida, tal vez de ahí no salga vivo, pero voy a cumplir lo que Dios me dijo hace algún tiempo, que tengo que ir a Roma a predicar su evangelio, y es lo que voy a hacer, no me importan las consecuencias. Es una decisión espiritual de mucha valía en la vida de Pablo, en la vida cristiana de nuestra iglesia. Continuemos con la lectura del versículo 13 al 27. Al cabo de algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar a Festo.
Como anduvieron allí varios días, Festo contó al rey el caso de Pablo. Le dijo: hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una demanda contra él, pidiéndome que lo condenara. Yo les contesté que la autoridad romana no acostumbra condenar a muerte a nadie sin que antes el acusado pueda verse cara a cara con los que le acusan para defenderse de la acusación. Por eso, cuando ellos vinieron acá, no perdí tiempo, sino que al día siguiente ocupé mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero los que se presentaron para acusarlo no alegaron en contra suyo ninguno de los delitos que yo había pensado. Lo único que decían contra él eran cosas de su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo. Como yo no sabía qué hacer en este asunto, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de esas cosas. Pero él ha pedido que lo juzgue su majestad, el emperador. Así que he ordenado que siga preso hasta que yo pueda mandárselo. Entonces Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y Festo le contestó: mañana mismo lo oirás. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron y entraron con gran solemnidad en la sala, junto con los jefes militares y los principales señores de la ciudad. Festo mandó que le llevaran a Pablo y dijo: Rey Agripa y señores que están aquí reunidos con nosotros, ahí tienen a ese hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, y no dejan de pedirme a gritos su muerte. Pero a mí me parece que no ha hecho nada que lo merezca. Sin embargo, como él mismo ha pedido ser juzgado por su majestad el emperador, he decidido enviárselo. Pero como no tengo nada concreto que escribirle a mi señor el emperador acerca de él, lo traigo ante usted y sobre todo ante ti, oh rey Agripa, para que después de interrogarlo tenga yo algo que escribir, pues me parece absurdo enviar un preso y no decir de qué está acusado. Hasta aquí este capítulo. La próxima semana continuará. Vamos a las reflexiones sobre esta parte. Como un dato histórico, hermanos, el rey Agripa había sido elegido por las autoridades romanas, por el emperador mismo, para que sea rey de los judíos, pero de ciertas poblaciones nada más, no de todo Israel. Lamentablemente este rey tenía muy mala fama, puesto que convivía con Berenice, que es la hermana, es su hermana. Realmente aquí vemos la calidad moral de las autoridades de esa época, aún siendo judíos. Sobre ellos estaba Pablo recibiendo sentencia y juicio, ¿no? Sobre este tipo de autoridades. Y sabemos ya cómo eran Festo y Félix también. Festo era un gobernador novato que llegó de Roma hace poco tiempo y para quedar bien con los judíos mantuvo a Pablo preso. Realmente el gobernador anterior, Félix, ya debió de liberar a Pablo porque no había contra él ninguna acusación concreta, pero para quedar bien con los judíos lo mantuvieron preso. En el versículo 23 dice que Pablo está listo para hablar delante de los principales hombres de la ciudad, de los militares también dice, del rey Agripa y del gobernador Festo. O sea, estaba la plana mayor, la cúpula del pueblo de Cesarea, de la ciudad, de la capital de la provincia, presto a escuchar. Bueno, Pablo no predica en este capítulo, sino en el siguiente, en el 26. Pero Pablo no dejaba pasar ni una sola oportunidad para poder llevar el mensaje cristiano a más gente, cumpliendo lo que Jesús le dijo en el día de su conversión: irás a muchos pueblos y a muchas naciones, ante reyes y gobernadores predicarás mi mensaje. Pablo recordaba esto, lo tenía guardado en su corazón y cada vez que podía, hacía. No dejaba pasar ni una sola oportunidad. Aunque muy pocos de ellos
de la palabra de Dios, su mensaje y su deber estaban cumplidos. ¿Cómo está nuestra situación en este aspecto? Cuando estamos en grandes problemas, podemos transformarlos en grandes oportunidades para compartir nuestro mensaje. Algunos hermanos hemos estado en hospitales, en clínicas, enfermos, y es un lugar donde hay mucha necesidad espiritual. Como comentaba Jefferson, ahí se puede compartir la palabra a otros enfermos y pacientes. Algunos hermanos también, por X motivos menores, pienso yo, han estado también en la cárcel. Pues también es un lugar propicio para extender su palabra. Si Pablo, miren, estaba aquí predicando de Cristo a gente completamente inmoral y corrupta, ¿por qué nosotros no vamos también a tomar ese deber y compartir con la gente que no conoce de Dios? Hay un punto importante en esta escritura, que Festo, siendo gobernador, entendió bien las condiciones que Pablo tenía, aunque no estaba de acuerdo, aunque estaba completamente en desacuerdo. Sabía qué importante eran para Pablo sus convicciones acerca de Jesús. En nuestra vida, mis queridos amigos, la gente conoce tus convicciones. Aquellos que viven cerca de ti, tus parientes cercanos, saben que eres cristiano en el trabajo. Tus jefes, tus compañeros, eres un ejemplo, eres alguien diferente ahí. En el colegio, en la universidad, eres alguien que se diferencia del resto por tus convicciones, por tu rectitud, por tu honestidad. Eres ejemplo para otros. Se animan viéndote a ti para venir a la iglesia o para aceptar tu invitación. Si es así, amén, sigue adelante. Si no es así, Dios te llama a un cambio importante. Dios te llama a que tomes cartas en el asunto lo más pronto posible y cambies tu manera de pensar y tu manera de vivir, para que seas un embajador como Pablo vemos que fue en este capítulo. Y también en el versículo 23, Agripa y Berenice dice que entran con gran solemnidad. En otras ocasiones dice con gran pompa. No sé si con música de fondo, o alabos, o venias de la gente, del ejército, pero entran como grandes personalidades. Alfombra roja, dicen algo por ahí. Pero realmente no se daban cuenta de que ellos iban a ser juzgados por Dios. Como Esteban lo recalcó la semana anterior, Félix era el juzgado, no era Pablo. Y en esta ocasión, Agripa, Berenice, Festo y compañía, ellos iban a ser los juzgados por Dios. Tenían la oportunidad de escuchar el mensaje por parte de Pablo, pero más bien iban como acusadores, como espectadores, como a hacer un circo. Nos damos cuenta también en este capítulo que Pablo no temía a la gente, no tenía miedo, ni siquiera a las más altas autoridades, ni siquiera a aquellos que podían sentenciar su muerte. Sabía que su causa estaba en manos de Dios, y a él se encomendaba todo el tiempo. De ahí depende su seguridad. No es que Pablo sea un superhombre. Pablo dependía de Dios, de ahí su carácter, de ahí sus decisiones, su temperamento, su fuerza, su paciencia, su perseverancia, porque estaba unido a Dios. Fue sumiso Pablo, estaba dispuesto a aceptar la sentencia de estos hombres, por más que eran corruptos, inmorales, injustos, idólatras. Pablo estaba dispuesto a someterse. Pablo mismo dice esto en Romanos 13:1, que dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Para mí esta escritura ha sido de las más difíciles, sinceramente, de cumplir. Hace algunos meses en mi trabajo hubieron un cambio de autoridades
y llegaron personas nuevas, pero no conocían de la parte técnica que se maneja en el trabajo. Y para mí particularmente, igual que otros compañeros, ha sido muy complejo someterlos a su autoridad. A mí especialmente, hablo por mí, ha sido muy difícil. Tal vez mi ego, mi orgullo, o lo que Dios me ha permitido conocer, me han hecho un hombre que no quiera obedecer, que esté renuente a su autoridad, que no acepte, que reclame a veces en voz alta, a veces internamente. Me ha sido muy difícil, pese a que la he leído varias veces, pese a que mi esposa me la ha compartido varias veces, me cuesta. Y todavía me sigue costando, hermanos, honestamente. Pero Dios a través de Pablo dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. ¿Cómo está nuestra vida, mis queridos jóvenes en el colegio? Nos sometemos a los profesores que hay, a veces injustos, a veces demasiadamente estrictos, aquellos que están como a la casa de nosotros en los exámenes. Nos sometemos, les somos obedientes, somos legales, honestos, directos con ellos también. Igual pasa en la universidad, ¿no? Hay muchos profesores que son bastante complejos, pareciera que son enemigos nuestros, parece que tuvieran un revanchismo con nosotros. Digo esto porque yo también estuve por ahí, ¿no? Y hacer tercera matrícula era peligrosísimo. Y a veces hay personas como esta. Y en casa, ¿cómo va la situación? ¿Eres sumiso y obediente a tu esposa, sea o no cristiano? ¿Cómo va tu situación laboral en el trabajo? ¿Eres sumiso y haces caso a tus jefes, al gerente, aunque no estés de acuerdo, aunque haya corrupción? Mis queridos amigos, por ir terminando este mensaje, para muchos romanos y judíos de esa época, el cristianismo era una falsa doctrina. Jesús mismo era visto como un hombre embustero, como un mentiroso, un alborotador. Por esa razón y por muchas más lo mataron. Pero para Pablo, vemos en los capítulos anteriores, en los que vendrán, para Pablo Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es su Maestro, su Salvador. Y así lo resalta en todas sus intervenciones. ¿Y para ti quién es Jesús? Es un hombre nada más con un carácter a quien admirar. Es un hombre tal vez guapo y simpático en una postal, en un dibujo, en una estampa. Es alguien que te inspira a ser mejor. Es alguien que se ve bien, un sticker en tu carro, un crucifijo. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Mi querido amigo, si no es tu Salvador y tu Maestro, estás en buena hora de cambiar tu vida, de transformarla. Tú puedes conocer más de Dios leyendo la Biblia, conocer de un Cristo vivo. Cuadra una reunión con alguien de la iglesia, un hermano, una hermana, para conocer más de Dios. Puedes revisar escrituras, puedes arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesús. Coloca tu vida en sus manos y verás como Pablo, siguiendo su ejemplo, podemos confiar completamente en Dios y poner nuestra vida en sus manos, aún en las peores circunstancias, aún en los momentos más difíciles. Dios estará al control. Y toda la gloria será para el Señor. Buenos días.